Regresamos a Portafolio y ya está con nosotros nuestro compañero Víctor S. Peña. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. Bien, te veía muy interesado ahorita cuando estabas escuchando la información que un servidor le proporcionaba al auditorio sobre las campañas políticas, sobre los candidatos, y tengo entendido que sobre eso va tu comentario editorial del día de hoy, Víctor. Es correcto. Pues buenas tardes. Adelante. Gracias nuevamente. Estamos con el comentario editorial. Precisamente el día de hoy, como todos sabemos, se cumple, este sería el cuarto día de campaña con rumbo a las elecciones del gobernador próximo 3 de julio. Y pues no podemos aprovechar la oportunidad para platicar y analizar para el auditorio de Portafolio el tema de las plataformas políticas de cada una de las 4 opciones que tenemos. Y cuando hablamos de plataformas políticas, definitivamente tenemos que recordar que esta legislatura, uno de sus productos o uno de sus varios productos fueron los códigos electorales, porque uno de ellos, el del 2009, febrero del 2009, tenía una peculiaridad que es precisamente que los compromisos de campaña iban a ser obligatorios. Sin embargo, a través de acciones de inconstitucionalidad, este código electoral tuvo que ser renovado y el que actualmente es vigente no contempla esta disposición de que las promesas de campaña puedan ser exigibles. Conocer las plataformas políticas de cada una de las propuestas que están compitiendo para la elección a gobernador es importante porque aun cuando no es precisamente ya un programa de trabajo dentro del gobierno, sí nos permite conocer algunos lineamientos generales y muy específicos en muchos de los casos de cómo se plantea sería el gobierno en caso de que la votación les favoreciera. Tenemos en el tema de las plataformas políticas, digamos, una primera gran clasificación. Por una parte, 2 de los candidatos, su propuesta política, la plataforma política, no es tan fácilmente localizable. Me refiero al caso del PRD y al caso de la plataforma política del PT y Convergencia. Y en este sentido, platicar un poco de ellas. En el caso del PRD, la plataforma electoral es un documento de cerca de 28 cuartillas. Ahí nosotros encontramos una descripción de cómo piensan ellos debe ser el Estado. Hay, por supuesto, matices muy sociales, en el sentido de que se eliminaría la discriminación, se tendrían actividades para instrumentar lo que es la democracia directa y demás. Sin embargo, uno, por ejemplo, de los temas que nos parecen faltan ahí es el tema de laboral, cómo se generarían fuentes de trabajo, toda esta parte que tendría que ver con la economía. En el tema de la plataforma política del PT y Convergencia, me parece un documento interesante. Es un documento corto, tiene cerca de 23 cuartillas, 3 de ellas se utilizan para hacer un diagnóstico general del Estado y las 20 que continúan es, digamos, una propuesta de cómo sería el Estado a través de 10 ejes, que son, decía yo, interesantes, sobre todo porque incluso reflexionan cosas como qué debiera ser la democracia dentro del Estado, cómo se debería tener un republicanismo dentro del Estado, los cuales son temas, digamos, filosóficos, incluso muchos de ellos. También encontramos la ausencia de una propuesta clara en cuanto a generación de empleos, pero también tenemos algunas propuestas que tienen que ver con incluso algunas contralorías sociales, esto es, que la comunidad pueda estar organizada para evaluar a sus gobernantes. Dentro también de lo que ha sido la propuesta de campaña, ya dentro de la misma campaña, aunque no tanto en la plataforma política, se tiene esta idea de apoyar a los mineros a través de una revalorización de su producto, apoyar el tema del deporte formativo, entre algunos otros. En el caso del PAN, que digamos es una plataforma política que encontramos nosotros en la página de internet a partir del segundo día de campañas, esto es del martes, nos encontramos con que es una propuesta que en extensión son 40 cuartillas, se ocupa la mitad de ellas en hacer un diagnóstico. Básicamente el diagnóstico lleva, digamos, esta dinámica de platicar cuáles son los datos, de acuerdo con 4 grandes ejes que ellos establecen ahí, cuáles son los datos federales, lo que nos da el INEGI, cuáles son los datos que da el gobierno del Estado y después una argumentación de por qué algunos datos que dan el gobierno del Estado, de acuerdo con lo que ellos dicen, no son los adecuados y no son apropiados. Sin embargo, aquí llama la atención que aun cuando el diagnóstico que ocupa la mitad del documento, digamos, dibuja un panorama nada alentador para el caso de Coahuila, las propuestas, digamos, la segunda parte del documento, no son propuestas arriesgadas, se pudiera decir, son propuestas en donde encontramos verbos como fortalecer, como de alguna manera seguir con los temas que se están dando, ¿no?
Caso diferente es la plataforma, la cuarta que podemos platicar el día de hoy, que es la del PRI, en donde nosotros tenemos un documento de 54 cuartillas, solamente 10 de ellas ocupa para un diagnóstico, y después de esto tenemos ya lo que viene siendo propuestas muy puntuales que incluso ampliadas ya en los discursos de apertura y en lo que podemos conocer a través de la página de internet, que va desde incluso la probable nueva constitución del estado de Coahuila hasta cosas muy puntuales como universidades en el norte del estado, generación de fuentes de empleo, el tema de seguridad como uno de sus 5 ejes estratégicos y el tema de la modernización administrativa. Hasta ahí sería el comentario del día de hoy. Pues muy interesante, mi estimado Víctor, porque te diste a la tarea de ahora sí que de compenetrarte a lo que vienen siendo las plataformas políticas de los partidos. Yo lo que creo y lo que considero es que la gente, no toda va a hacer el ejercicio que tú hiciste de ir analizándolo, pero sí quiere escucharlos. Claro. Y yo creo que una mejor manera, no sé qué opinión tengas tú, es confrontar sus ideas, debatir sus ideas. ¿Crees tú que sería conveniente que se diera un debate entre los candidatos? Definitivamente, dentro de toda democracia moderna, los debates se tienen que dar. Coincido contigo en el sentido de que tendrían que ser entre las 4 posturas. Los cuatro, aunque no necesariamente sus propuestas son comparables. Sin embargo, deben de incluirse ahí. Y otros mecanismos, aquí los grandes ausentes es la sociedad civil. No están no sé, Alianza Cívica, por ejemplo, que hasta hace algún poco tiempo era muy activa. Muy participativa. No se encuentra analizando, discutiendo, difundiendo, como estamos haciendo aquí en este programa, de manera general, las propuestas políticas. Y yo le voy a decir a la gente algo que no saben. ¿Sabe por qué a veces los candidatos quieren solamente debatir con uno o con un rival y no con los demás? Porque ellos consideran que como están muy arriba, quizás en las encuestas, en puntos porcentuales, el darle la oportunidad a otro candidato de un partido que quizás sea muy inferior al de ellos, sería ponerlo al mismo nivel, cosa que se me hace muy absurdo. Si te consideras ganador, pues acéptale debatir con el que sea. Y no de que no, yo no quiero debatir con él porque lo voy a poner al mismo nivel que yo. No, la verdad es de que los debates deben ser, y esa es una gran oportunidad para conocer lo que ahorita nos acaba de comentar nuestro compañero Víctor de una manera muy, muy interesante en su análisis, ¿verdad? Y rápidamente, ¿cómo ven las campañas? ¿Están prendiendo? Me parece que hay 2 espacios ahí que pudieran estarse llenando, que es la izquierda, tanto el PRD como el PT y Convergencia. Me parece que la imagen, al menos que se está proyectando, es de que están luchando más contra la austeridad y no necesariamente están ocupando su tiempo en dar a conocer cuáles son sus propuestas. Por la parte del PRI, los 4 partidos que lo apoyan, y PAN y UDC, me parece que están en una campaña, digamos, en términos normales. Muy bien. Víctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. No nos despedimos, a lo mejor en un ratito más regreses con nosotros para hablar más de estos temas de política. Gracias. Rápidamente vamos a un corte, regresamos, estamos en Portafolio.